Que podemos tener, y si bien no pudieras tener un carro último modelo, pero tienes esta palabra, es una bendición más grande que tener un automóvil último modelo, porque el automóvil, aunque sea el más reciente modelo, aquí se va a quedar, no te lo vas a llevar. ¿O acaso ha visto que en algún funeral a alguien lo lleven con todas sus posesiones materiales, su carro, sus residencias, todas sus riquezas? Aquí se quedan. El mayor tesoro y bendición más grande que podemos tener es que hoy nosotros tenemos esa bendición y ese regalo de Dios, el tener su palabra, porque la palabra del Señor nos dice que en ella vamos a encontrar la verdad, y la verdad es Cristo. Y la manera en que encontramos la verdad, vimos los temas. El 1, ¿alguien recuerda cuál fue el tema que estuvimos viendo? El número 1. Sí, recuerdan, se los estuve escribiendo por todas las semanas que estuvimos viendo aquí en el pizarrón. ¿Alguien se recuerda? La oración. 1 fue la oración. El número 2, Lectura de la Biblia. lectura de la palabra. Número 3, congregarnos constantemente. El 4 fue diezmar y ofrendar. El 5, evangelismo. El 6, vestirnos de amor. Y el 7, la obediencia. Entonces, si se dan cuenta, entonces cómo es que el Señor nos va ordenando la forma, el modelo, el patrón que debemos de seguir como hijos de Dios. Antes de conocer al Señor, a lo mejor a nuestra manera de si venimos de la religión popular o de la cultura popular, decíamos que rezábamos, ¿sí o no? Pero a veces ni siquiera hacíamos eso, ¿verdad? Nos levantábamos y para donde apuntara la chancla, para allá arrancábamos. ¿Leíamos de la palabra del Señor? Menos. ¿Nos congregábamos en alguna iglesia? No. Tampoco. ¿Diezmaba y ofrendaba? O sea, nomás allá en el mundo, ahí es donde llevaba su ofrenda. Exacto. ¿Verdad? Y la limosna que se daba era lo menos posible, ¿verdad? Porque daba lo poquito. Todo lo que ganábamos lo despilfarrábamos. En alguna ocasión les comentaba, un varón en el mercado lleva su despensa, lleva su leche, su cartera de huevo y un 6. Al pasar a caja, pues no le alcanza. Y le dice, bueno, pues no le va a alcanzar, dice. Tiene que sacar algo, ¿no? ¿Y qué cree que sacó? La cartera de huevos. La cartera de huevos y aseguró el 6. Cuando debería de haber quitado el 6, ¿verdad? Y llevarse el alimento que necesitaba su familia. Pero ¿cómo es el hombre natural al pensar que lo más importante era él? Y a veces nos olvidamos que lo más importante para nosotros es Dios, y que a Él es a quien tenemos que acudir, a quien tenemos que venir, porque Él es el que nos provee, Él es el que nos da, Él siempre está dispuesto a darnos. Pero para ello es que nosotros debemos de estar en obediencia. Allá en Deuteronomio 28 nos habla acerca de las bendiciones, y no vamos a meternos ahí ahorita, pero usted lo ha leído. Usted ahí ha encontrado que el Señor nos quiere bendecir siempre. Él siempre nos quiere bendecir. Pero para ello
Si a nosotros mencionaba hace un momento como padres con nuestros hijos, cuando le damos una orden a nuestros hijos, lo menos que esperamos es que nos obedezcan, ¿verdad? Que acaten el mandato que les estamos dando. Por ello es que la obediencia para nosotros no debe de ser una opción, debe de ser un mandato. Y así como nosotros esperamos que nuestros hijos en lo natural nos obedezcan, así papá espera que nosotros como hijos de Dios le obedezcamos y acatemos su voluntad y no que hagamos la nuestra, como muchas veces terminamos haciendo, ¿sí o no? Entonces aquí en Filipenses, hermano, el texto que hemos leído, hermano, encontramos el ejemplo o el mayor ejemplo de obediencia que el Señor dejó plasmada en su palabra, diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos aquí, hermano, que Dios nos deja, o Jesús nos deja ese ejemplo de obediencia y lo deja plasmado, lo deja reflejado de una manera como una sumisión voluntaria y constante a la voluntad del Padre. Y ese ejemplo que Él nos da, y nos dice que estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Él fue hasta la cruz. Él pudo haber dicho no, sí o no. Él pudo decir: ya no quiero seguir hasta ese punto. Pero por obediencia a su Padre y sabiendo lo que el propósito por el cual el Padre lo había enviado a esta tierra, con esa misión y con ese propósito, el llegar a la cruz no iba a ser fácil. El pasar por ese proceso no iba a ser sencillo. Pero qué hermoso es, o qué tan grande es el amor de un padre que decide darlo todo por sus hijos. Y por ese amor tan grande, Él toma nuestro lugar y decide ir hasta esa cruz. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Se da cuenta, hermano, que Él estaba acatando una orden y un mandato del Padre Celestial. Cuando leemos esta porción de la palabra, dice: porque no he descendido del cielo, no he dejado mi trono de gloria, no para hacer mi voluntad. No me mandaron a hacer lo que yo quiera. Me mandaron con un propósito. Mi Padre me envió con un propósito, con un objetivo. Y nada me va a detener para que esto se cumpla. Pero para que eso se cumpla, vemos el ejemplo tan grande y maravilloso que el Señor tiene al tener eso plasmado en su corazón. Y que una de las maneras para mantenerse en obediencia es el tema número 1 que hablamos, que fue la oración. Sí, mi hermano. Filipenses 2, del 5 al 8. El que acabo de decir ahorita es Juan 6:38. Juan 6:38. Todo lo que el Señor dejó, hermano. Si usted pudiera, hermano, estar en una residencia con todas las comodidades,
sin padecer absolutamente nada,